Hola con todos, soy el doctor Hernán Cabrejo, médico ocupacional. Y en esta oportunidad, en el contexto en que nos encontramos, vamos a tocar un tema muy importante que es la nutrición relacionada con el tema de COVID. Vamos a ver un poquito de qué se trata esto y qué cosa podemos hacer para poder mejorar eh, este, esta situación. Para empezar, la composición de los alimentos es variada, ¿no? Tenemos las proteínas, las vitaminas, los minerales, los hidratos de carbono y los lípidos y grasas. Todos son necesarios en las cantidades adecuadas, en las cantidades que ya vamos a ver corresponde a una alimentación balanceada. Vamos a ver de qué trata cada uno de estos alimentos y cuál es la función o la relación que estos tienen con el sistema inmunológico, algo tan importante en estas circunstancias. Este es un estudio de ENDES del 2017 para poder darnos una idea de que aproximadamente, a modo general, alrededor del 60% de nuestra población, a partir de los jóvenes, adultos y adultos mayores, tienen un problema de sobrepeso y obesidad. Y esto es bastante frecuente, es una de las cifras que se corresponde cuando revisamos los exámenes ocupacionales, es una de las observaciones más frecuentes. Y esto toma una relevancia mucho mayor en este contexto porque las cifras y lo que se conoce hasta ahora del coronavirus nos muestra que después de la edad, el segundo factor de complicación y de letalidad es el sobrepeso y la obesidad, justamente. ¿Por qué? Básicamente porque esto ya corresponde a un estado proinflamatorio, a producción de ciertas sustancias en las personas que tienen sobrepeso y obesidad que complican más la inflamación que produce el coronavirus y porque tienen deficiencia en algunas respuestas inmunológicas, ¿no? Entonces es importante eh, para nuestro estado inmunológico, nuestro estado de defensa, el mantener un peso adecuado. Eh, Hay algunas normas que rigen el equilibrio nutritivo. Básicamente he querido agruparlas en tres. Una es la relación que debe haber entre el aporte nutricional y la cantidad de energía que necesitamos diariamente para poder desarrollar nuestras actividades, ¿no? Esto vamos a verlo más adelante en una pequeña tabla, varía según la edad, según el sexo, según la actividad que desarrollemos, ¿no? Lo otro es que debe aportar también los nutrientes que permitan cubrir adecuadamente estas necesidades del organismo. No todos los organismos requieren cubrir las mismas necesidades, también hay factores como los anteriormente mencionados que van a requerir de atenciones especiales, ya sea por la edad, ya sea por alguna enfermedad que se padezca, un estado de embarazo, por ejemplo, de gestación, los adultos mayores, los niños, las personas que hacen algún tipo de actividad física, etcétera, etcétera, necesitan requerimientos y nutrientes que van a diferir un poco en cada situación. Y las sustancias alimenticias deben ser aportadas en una proporción adecuada, ¿no? Y esto también lo vamos a tocar porque a veces se tiene la idea de que, por ejemplo, tomando más vitaminas de algún tipo vamos a estar mejor. Y no necesariamente es así. Al contrario, tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿no? ¿Qué cosa es el sistema inmunológico, no? Mucho hemos escuchado hablar de esto, el sistema de defensa, cómo está tu inmunidad, cómo está el sistema inmune, ¿no? Se habla de todo este tema, pero vamos a ver que es un complejo sistema, ¿no? No es solamente algo muy puntual, es un sistema muy complejo y que se interrelaciona, se integra con otros sistemas para poder proporcionarnos una defensa. ¿Ante qué? Ante cualquier agente extraño, que pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser parásitos, pueden ser hongos, algunas levaduras, algunos pólenes también, proteínas alimentarias, toxinas, que son sustancias producidas justamente por microorganismos, ¿no? Incluso contra células cancerígenas. Diariamente se sabe que nuestro organismo produce células defectuosas, células cancerígenas, que un adecuado, un saludable sistema inmunológico es capaz de eliminar, capaz de suprimir este tipo de células y este tipo de bacterias y agentes que puedan estar ingresando a nuestro organismo, ¿no? Entonces es muy importante.
corresponde a una defensa tanto por algún tipo de células especializadas, como por sustancias que estas células y este sistema producen, como son los famosos anticuerpos, muy, digamos, muy vistos, muy comentados actualmente, ¿no? Algunas citoquinas, que son proteínas también que participan en la protección, y algunas otras sustancias complementarias, ¿no? Como pueden ver, es todo un sistema. Y como un sistema y como parte de todos los sistemas que nosotros tenemos, necesita pues un adecuado funcionamiento, ¿no? Entonces ahí es ya cuando uno habla de una inmunonutrición, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Es la capacidad que tienen los nutrientes de influir en las actividades de las células o en el sistema inmunológico para un correcto desempeño, para un correcto funcionamiento. La idea primordial es que los nutrientes puedan mejorar estas respuestas, ¿no? Como ya lo hemos mencionado, mediadas por algunas células, y como toda célula necesita pues una adecuada nutrición, tanto para actuar como tal, como para producir las otras sustancias que también participan en la defensa, en la inmunidad del organismo, y para modificar procesos hiperinflamatorios, el famoso estrés oxidativo, que en algún momento lo podemos haber escuchado, y mejorar la función de la barrera intestinal, ¿no? Que es una barrera, es un sistema muy importante, es una parte muy importante, la barrera intestinal, dentro de todo el sistema inmunológico. Ya lo vamos a ver. ¿Qué cosa es el estrés oxidativo entonces? Es un desequilibrio del balance de los oxidantes y de los antioxidantes, teniendo mayor cantidad de los primeros. ¿Qué quiere decir esto? Que las células están expuestas a un ambiente prooxidante que ha sobrepasado los mecanismos de defensa que hemos mencionado anteriormente. Y el exceso de los oxidantes se convierte en radicales libres, ¿no? Estos son procesos químicos que suceden dentro del organismo. ¿Qué quieren decir ahora los radicales libres? Son unas moléculas que son inestables porque han perdido un electrón y buscan reemplazarlo a como dé lugar. ¿Y qué hace esto? Produce que roben electrones a otras moléculas. Y al robarle, al quitarle estos electrones, hacen que estas moléculas se oxiden. ¿Cómo se traduce esto? Se traduce en un envejecimiento celular, ¿no? Se traducen alteraciones en el ADN de las células y producen pues esto un sinfín de enfermedades y trastornos de mal funcionamiento o simplemente de deterioro, como lo dice ahí, de envejecimiento. Pues algunas células no funcionan bien, otras mueren, y esto es producto de una toxicidad que cuando estos radicales libres abundan o son mayor de la capacidad que el organismo puede tolerar o puede darse el abasto de contrarrestar o eliminar, pues pueden producir enfermedades o trastornos serios, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la pregunta, ¿qué cosas son los antioxidantes? Entonces, son sustancias capaces de retrasar o inhibir la oxidación de otra molécula, es lo que ya hemos visto. Y existen dos tipos de antioxidantes, los endógenos, por supuesto, que son generados por el propio organismo como parte de todo este sistema para contrarrestar estas sustancias prooxidativas que son normales. La generación de estas sustancias es completamente normal. Sin embargo, esto se tiene que mantener en niveles equilibrados. Y ahí es donde endógenamente el organismo produce estas sustancias. Pero también existen otros antioxidantes que son exógenos, que son los que nosotros incorporamos desde el exterior a través de la dieta, ¿no? Entonces, vamos a abocarnos aquí, básicamente, a los antioxidantes exógenos. ¿Cuáles son? Podríamos agruparlos en estos grupos que he podido colocar aquí, que son la vitamina C, la vitamina E, los polifenoles, que son unos tipos de sustancias también antioxidantes, y los carotenoides. Básicamente, quiero comentarle sobre tres a modo general. Uno de ellos es la vitamina C, que son el antioxidante más importante y menos tóxico. Inhiben procesos de oxidación lipídica, o sea, oxidación o deterioro, como ya lo hemos visto, de las sustancias grasas, pero en exceso es prooxidante, por eso hay que tener mucho cuidado con el consumo, con la aplicación. He visto muchas publicaciones, me han preguntado mucho sobre la aplicación de la vitamina C endovenosa a grandes dosis. Ojo, esto no es tan fácil,
tan sencillo como hacer eso. Esto siempre hay que consultarlo con un profesional de la salud, hay que consultarlo porque esto requiere una previa evaluación según, como ya hemos visto, las necesidades que tenga mi organismo de cubrir esta carencia. De repente no las tiene. Y aquí, como bien lo pueden ver, el exceso, en lugar de ser un antioxidante, puede convertirse en un prooxidante y puede estimular la oxidación más bien de las proteínas, de las enzimas, del ADN. Entonces podría ser en algún punto dañino, ¿no? ¿Quiénes lo contienen? Bueno, muchos ya conocemos, ¿no? Los cítricos, el kiwi, el mango, las moras, son muy ricas en vitamina C. La vitamina E tiene un efecto directo sobre los genes asociados con la regulación del ciclo celular y la producción de los eritrocitos, que quiere decir los glóbulos rojos. Se absorbe con los lípidos de la dieta y con la bilis, ¿no? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque sin presencia de lípidos o con una carencia o deficiencia de estas sustancias, puede interferir en la absorción. En la deficiencia, cuando no hay o cuando hay deficiencia de vitamina E, se pueden producir neuropatías, afectación de la parte neurológica, de los nervios periféricos, puede haber problemas a nivel de los ojos, ¿no? De los músculos, como miopatía, disminución de la vida de los eritrocitos, de los glóbulos rojos. Entonces, como pueden ver, no solamente interfiere en el buen funcionamiento del organismo, sino incluso en la producción de algunas células, como son los eritrocitos. ¿Dónde lo encontramos? En las nueces, en las semillas, en los cereales, que son tan ricos en vitamina E. Los carotenoides son un grupo de sustancias que se encuentran generalmente en las verduras, aunque también vamos a ver que podemos encontrarlo en la yema del huevo, en el maíz, ¿no? Y que son muy importantes para el aporte, para el buen funcionamiento también del sistema inmunológico, ¿no? Como podemos ver, lo encontramos en verduras como la verdolaga, la espinaca, la zanahoria, el brócoli, el tomate, la sandía, la naranja, el melón, la manzana, la yema del huevo, algunas algas, verduras de hoja verde. Como pueden ver, esto se encuentra muy ligado al color, ¿no? Al color de las verduras, de las frutas. ¿Por qué? Porque son sustancias que justamente se caracterizan por eso. Y es importante el papel que juegan en este sistema inmunológico. De ahí la importancia, y como en algún momento pueden haber escuchado, las recomendaciones siempre de los nutricionistas de mezclar 2 o 3 colores en nuestros platos, en nuestra dieta diaria, ¿no? Entonces, es importante tenerlos en cuenta también, no solamente a las otras vitaminas. Las recomendaciones con respecto a estos antioxidantes son ingerirlos en cantidades que mantengan un apropiado estado nutricional, ¿no? Y las cantidades significan ni más ni menos, sino cantidades adecuadas. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Suministrándolo principalmente en las dietas, no necesariamente en suplementos farmacéuticos. Ojo con esto, estamos acostumbrados tal vez o tenemos la creencia de que tomando vitaminas vamos a mejorar nuestro sistema inmunológico. Ojo, esto sí, en algunos casos es recomendable para algunas enfermedades, algunas carencias, algunos estados nutricionales específicos, pero si nosotros los obtenemos a través de la dieta, obtenemos estas vitaminas, estos antioxidantes a través de una dieta balanceada, va a ser mucho mejor la absorción, va a ser mucho mejor el equilibrio que va a haber dentro del organismo, ¿no? Y suministrarlo en una variedad de alimentos que lo contengan, ¿no? Esto está bastante difundido, bastante reconocido, ya se conoce qué tipo de alimentos. Sin embargo, a modo general, una dieta balanceada tendríamos que incluir todos los alimentos que estén a nuestro alcance e ir variando, ¿no? E ir variando nuestra dieta a modo de ir complementando. Las funciones principales de algunos alimentos son, por ejemplo, la energía, proporcionar energía, ¿no? Que este grupo de alimentos son los carbohidratos, por ejemplo, el pan, los dulces, los cereales, las legumbres, los frutos secos, los aceites, las margarinas, que también son importantes. No hay por qué tenerles miedo, no hay por qué evitarlos, sin embargo, en proporciones adecuadas, porque justamente los carbohidratos
que están compuestos por azúcares, finalmente a través de las reacciones químicas, si hay un exceso de esto, podrían pasar a formar las grasas. Entonces hay que tener mucho cuidado. No es que sean malos, no es que no se deban comer, sino que se deben comer en las cantidades necesarias, ¿no? Existen los alimentos plásticos o reparadores, que son básicamente compuestos por proteínas y que contribuyen a la formación de los tejidos, al crecimiento y al desarrollo del organismo, ¿no? Por ejemplo, la leche, el queso, el huevo, las carnes, obviamente es muy importante variarlos, ¿no? Variar los tipos de carnes, variar los tipos de combinación de estos alimentos. Si podemos observar y hemos podido reflexionar un poquito sobre nuestra alimentación en esta pandemia, felizmente la comida no ha escaseado. A modo general ha habido de todo. Al inicio, por un tema tal vez de especulación, de repente algunos productos bajaron en el tema de la oferta y tal vez subieron un poco de precio, pero fue más por un tema especulativo de las personas, de los malos comerciantes tal vez, pero en realidad no han faltado, no han escaseado los alimentos. Entonces es importante tener esto en cuenta porque eso no tendría por qué haber influido con una sana y una adecuada alimentación y nutrición. Los alimentos reguladores que permiten que se realicen de manera correcta todas las funciones. Son ricos en vitaminas, como lo hemos estado viendo, en minerales y en agua. Esto es importante mencionarlo porque además de la alimentación, además de la nutrición, un aspecto muy importante es la hidratación. Aproximadamente el 70% del organismo en general se compone de agua. Imagínense, más de la mitad de nuestra masa, de nuestra composición es agua. Entonces necesitamos tener una hidratación adecuada. Ojo, no se trata de esperar a tener sed para tomar líquido, porque ya cuando tenemos sed es porque nos está faltando, es porque nuestro centro regulador nos está avisando que nos estamos empezando a deshidratar. La idea es tomarlo de manera regular, de manera frecuente, y no cuentan, ojo, el hecho de tomar, por ejemplo, una sopa, alimentos líquidos, sino agua como tal. Promedio, 1,5 litros diario en personas adultas para poder mantener todas las funciones de regulación del organismo, ¿no? Para poder mantener un adecuado recambio, un adecuado funcionamiento desde el punto de vista de la hidratación. Es importante hidratarse, ¿no? Bueno, los alimentos reguladores los encontramos principalmente en las frutas y en las verduras. Esta es la tabla que les hablé al inicio, aproximada, ¿no? De la cantidad de kilocalorías al día que necesita una persona. Como pueden ver, como promedio vamos a tomar un ejemplo, en las personas que se encuentren entre los 20 y los 40 años de edad, con una actividad ligera, están aproximadamente, en el caso de los varones, 2.700 calorías y en el caso de las mujeres 2.100 aproximadamente. Esto se puede incrementar un poquito si hay una actividad media, quiere decir si yo hago alguna actividad física de manera regular, de manera, digamos, sin mucha intensidad, ¿no? Y con una actividad fuerte, obviamente, esto aumenta, ¿no? En el caso de las personas ya entre 41 y 59 años, esto disminuye, baja un poquito. ¿Por qué? Porque los requerimientos calóricos son menos. Y esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nuestra dieta, conforme nosotros vamos avanzando en edad, o vamos cambiando, o vamos modificando nuestra actividad física o nuestros hábitos, también tiene que ir cambiando. No puede ser la misma a lo largo de nuestra vida. Tiene que ir cambiando y esto tenemos que saberlo, tenemos que conocerlo para tener una adecuada nutrición, un adecuado aporte de energía. Como lo habíamos mencionado, la cantidad de energía que yo voy a ingerir a través de los alimentos debe estar en equilibrio con la cantidad de energía que yo gasto diariamente, ¿no? Algunos malos hábitos que podríamos tener, por ejemplo, que no se desayuna, se almuerza poco, pero a la hora de la cena comemos por 2 o por 3 porciones, ¿no? Pensando que así vamos a suplir la cantidad de alimentos que no hemos ingerido. Y ojo, aquí también es importante puntualizar que la cantidad o el requerimiento calórico también varía a través del día.
varía a través del transcurso de la mañana, de la tarde o de la noche. Entonces, no se trata simplemente de complementar o reponer o, digamos, suplir la alimentación o lo que no hemos comido durante el día con otra alimentación extra en la noche, ¿no? Normalmente no nos sentamos a comer, podría ser, pero se pasa el día picando una otra cosa, ¿no? Comiendo cosas distintas. Por ejemplo, no se almuerza, pero comemos un paquete de galletas con una Coca-Cola, ¿no? Esto es frecuente, lo hemos visto. Por supuesto, nos llena, nos puede dar energía porque las galletas son carbohidratos. El, la gaseosa en general tiene bastante azúcar. Entonces, sí, nos vamos a llenar y vamos a tener energía, pero nutritivamente no vamos a obtener mucho, ¿no? Podemos consumir pequeñas cantidades de alimentos, pero la seleccionamos alimentos con alta cantidad en grasa o en azúcares refinados. Los azúcares refinados o procesados son justamente, ¿no?, las galletas, los dulces, eh, los queques, las tortas, los chocolates, ¿no?, que son alimentos difíciles de procesar con una alta carga calórica. También podemos ingerir grandes cantidades de alimentos y además también la selección que hacemos es alta en calorías. También podría pasar, ¿no? Y podemos escoger alimentos bajos en grasa y bajos en azúcar, pero comer más cantidad de la necesaria, pensando pues que como son bajos en grasa o en azúcar, no podemos comer mucho y tampoco es así, ¿no? Entonces son algunos malos hábitos alimenticios que podríamos estar desarrollando. Cambiemos estos hábitos, ¿no? Hay que fomentar la comida en familia o en amigos. En estos tiempos es un poco más difícil debido al distanciamiento físico que debemos guardar. Sin embargo, la idea de esto es disfrutar de la comida, que la comida sea un momento placentero, que podamos hacerlo con gusto, ¿no? Hay que planear las comidas con tiempo, hay que darnos tiempo para comer, hay que romper las rutinas de 3 comidas al día. Esto no significa que vamos a comer más, sino los nutricionistas recomiendan que nuestra comida debería estar dividida, ojo, dividida en por lo menos 4 o 5 comidas al día. ¿Para qué? Para mantener un aporte continuo de calorías y no hacer picos, ¿no? Yo como bastante en la mañana, luego no como, me paso un buen tiempo sin comer y vuelvo a comer en la tarde. Entonces, se recomienda que todo lo que comamos, la cantidad de calorías, como lo hemos visto en el cuadro anterior, esté dividida por lo menos en 4 o 5 comidas al día, ¿no? Hay que aprender a reconocer el hambre. Y esto es importante porque muchas veces no comemos en realidad por una necesidad de comida. Podemos comer a veces por costumbre, a veces por ansiedad también, que es un tema que es bastante frecuente producto de esta situación, de esta pandemia que estamos cursando. Entonces hay que aprender a reconocer realmente el hambre física, la necesidad de comer y cuánto necesito comer. Hay que sentarnos cuando hay que ingerir las comidas. Esto implica, como lo acabo de mencionar, el disfrute, el disfrutar, el poder saborear los alimentos, el poder comerlos adecuadamente, ¿no? Hay que usar platos más pequeños de repente. Ustedes saben que mucho y la gran parte de la comida entra por los ojos. Entonces es muy importante eso también. Hay que aprender a comer lentamente, poder saborear nuevamente, poder disfrutar de lo que estamos comiendo. Hay que cuidar el consumo de grasas, hay que cuidarlo. Como le decía, todos necesitamos. Como pueden haber visto, necesitamos de las grasas, necesitamos de los carbohidratos, de los azúcares, proteínas, vitaminas, minerales, necesitamos, pero en las cantidades adecuadas, ¿no? Hay que recordar que las calorías cuentan, ¿no? Hemos visto, nuestra necesidad calórica va a ir en dependencia de nuestras actividades, de la cantidad o la capacidad que tengamos también de gastar, de usar esas calorías. Debería ser como una balanza. Lo que yo necesito gastar es lo que debo ingerir, ¿no? Y hay que consumir una dieta balanceada. Como les repito, el alimento no ha escaseado, la variedad de alimento no ha escaseado. Nosotros tenemos la bendición, tenemos digamos, la suerte de contar con gran variedad de alimentos, ¿no? Y nos convendría
agregar alimentos tal vez que no estamos muy acostumbrados a comer, ¿no? De repente inventar, de repente probar con otras recetas, con otros alimentos, ¿no? Investigar un poquito, aprender nuevas recetas, aprender a comer nuevos platos, porque en la variedad y en el balance está, digamos, gran parte de la importancia de nutrirnos, de comer adecuadamente. Y como ya lo hemos visto, esto se relaciona mucho directamente con el buen estado, no solo nutricional, sino inmunológico eh, que podamos tener. Es importante tener esta opción, es importante tener en cuenta que podemos buscar una ayuda profesional, ¿no? Como todo en estas circunstancias, también se está viendo ayudas online, remotas, a distancia con el tema nutricional. Lo importante es saber, aprender un poco más cómo me debo alimentar, cómo me debo nutrir y cuán importante es estar sano, ¿no? No se trata, como nos habremos dado cuenta con muchas personas, tal vez muchos conocidos, de que en estos 2, 3 últimos meses donde hemos estado en pandemia, recién empezamos a darnos cuenta de la importancia de este aspecto de la nutrición, ¿no? Y no se trata de en este momento empezar a comer y a consumir un montón de cosas, sino realmente modificar nuestros estilos de vida en favor de nuestra adecuada nutrición. Porque no solamente recuerden que existe el coronavirus, ¿no? Hay un montón de infecciones, un montón de agentes patógenos que pueden atacarnos y que pueden hacernos daño. Entonces, nos conviene estar sanos, nos conviene estar con un sistema inmunológico que pueda responder adecuadamente, ¿no? Existen incluso guías de alimentación para la población peruana, que tiene, lo ha publicado el MINSA en el año 2018, ¿no? Donde se tiene en cuenta toda nuestra idiosincrasia, todos los alimentos con los que contamos y que los profesionales que se dedican al tema alimentario, al tema nutricional, lo manejan. Porque recuerden que nuestra cultura culinaria, nuestra cultura alimentaria es diferente a la de otras poblaciones. Y eso también se mezcla con la gran variedad de productos y platos que hay en distintos lugares de nuestro Perú, de nuestro país, en las regiones. Cada una tiene un plato diferente, cada una tiene un plato distinto, y también las costumbres con las que nosotros crecemos, ¿no? Costumbres sociales, costumbres familiares. Entonces hay un montón de factores que influyen en nuestra alimentación, en nuestra correcta alimentación. Entonces, la reflexión de hoy es alimentarme adecuadamente para poder tener un sistema inmunológico sano, que pueda responder adecuadamente ante algún agente, ante alguna infección y, claro, ante algún posible contagio por el COVID. Muchas gracias por su atención. Espero haberles ayudado.